Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo de la Fórmula 1 completamente encendido desde que terminó el Gran Premio de China. Un campeón, un novato, y unas declaraciones tan directas, tan cargadas de tensión y tan reveladoras que dejaron a todo el paddock procesando lo que realmente está ocurriendo en la categoría más exigente del automovilismo mundial. Max Verstappen, el hombre que durante años manejó la Fórmula 1 como si fuera su propio patio trasero, se lanzó con una contundencia que nadie esperaba contra Franco Colapinto, y lo que dijo revela algo que los números de la clasificación ya venían anunciando, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta todavía. La nueva generación llegó, y llegó para quedarse. Porque esto no es simplemente la historia de un campeón que hace declaraciones después de una carrera difícil. Esto es la historia de un cambio de era que está ocurriendo en tiempo real, delante de los ojos de millones de aficionados de la Fórmula 1 en todo el mundo. Franco Colapinto no es solo un piloto argentino que tuvo una buena actuación en China. Franco Colapinto es la señal más clara de que el equilibrio de poder en la Fórmula 1 está cambiando de una manera que los equipos grandes y los pilotos establecidos todavía no terminan de procesar completamente. Y las palabras de Verstappen después del Gran Premio de China son la prueba más contundente de que ese cambio ya está ocurriendo. Quédate hasta el final porque los detalles de esta historia son mucho más profundos de lo que los titulares transmiten. Bienvenidos, esto apenas comienza. O para entender completamente el peso de lo que ocurrió en el Gran Premio de China, hay que entender primero quién es Franco Colapinto y lo que significa su presencia en la Fórmula 1 para toda América Latina y para el deporte en general. Porque Colapinto no llegó a la Fórmula 1 de la manera tranquila y gradual en que suelen llegar la mayoría de los pilotos que van escalando categorías sin hacer demasiado ruido. Colapinto llegó haciendo ruido desde el primer momento. Llegó con una velocidad, una inteligencia táctica y una frialdad bajo presión que dejaron boquiabiertos a los analistas más experimentados del paddock desde sus primeras apariciones en la categoría. El talento de Franco Colapinto no es una sorpresa para quienes lo siguieron de cerca en las categorías inferiores. En las series de formación ya mostraba esa combinación particular de velocidad bruta y cabeza fría que es exactamente lo que separa a los buenos pilotos de los grandes pilotos en la Fórmula 1. Pero una cosa es verlo en categorías de menor exigencia y presión. Otra cosa completamente diferente es verlo trasladar ese nivel de rendimiento a la Fórmula 1, donde los márgenes son infinitamente más pequeños, donde los rivales son los mejores del mundo, y donde cada error se paga inmediatamente y sin segunda oportunidad. En China, Colapinto hizo exactamente eso. Trasladó su nivel a la Fórmula 1 sin que la presión del entorno lo afectara lo más mínimo. El portal Motorsport, referencia absoluta en la cobertura del automovilismo de élite mundial, sí, informa con detalle que la gestión de los neumáticos y la visión estratégica del joven corredor argentino fueron aspectos fundamentales que le permitieron escalar posiciones en la clasificación final durante las 56 vueltas que duró el Gran Premio. No fue suerte, no fue el coche. Fue talento aplicado con inteligencia en el momento más exigente. La capacidad de Colapinto para leer los momentos exactos de ataque y de defensa durante la carrera fue catalogada por los analistas especializados como una de las mejores actuaciones de un piloto debutante en lo que va de la temporada. Y eso, en el contexto de una parrilla donde los niveles de competencia son los más altos de la historia de la Fórmula 1, es una afirmación de un peso enorme que no se puede tomar a la ligera. Los analistas de la Fórmula 1 no regalan ese tipo de calificativos sin tener razones muy sólidas para hacerlo. Lo que más llama la atención del rendimiento de Colapinto en China no es solo el resultado en sí mismo. Lo que más llama la atención es la consistencia que mantuvo durante toda la carrera. Porque en la Fórmula 1 cualquier piloto puede tener una vuelta rápida, un sector brillante o un adelantamiento espectacular que capture la atención de las cámaras durante unos segundos. Pero mantener un nivel de rendimiento elevado, consistente e inteligente durante 56 vueltas completas en un circuito tan exigente como el de China es algo que solo los pilotos verdaderamente especiales son capaces de hacer de manera habitual. Y fue exactamente esa consistencia la que obligó a Max Verstappen a hablar. Porque cuando un campeón del mundo de la talla de Verstappen decide mencionar específicamente a un piloto joven en sus declaraciones después de una carrera, ese piloto joven ya dejó de ser un debutante más en la parrilla. Se convirtió en una referencia. Se convirtió en alguien que el mejor piloto del mundo considera lo suficientemente relevante como para dedicarle palabras en público. Y en el mundo de la Fórmula 1, eso vale más que cualquier trofeo de segundo o tercer lugar. Las declaraciones de Verstappen después del Gran Premio de China
han sido interpretadas por analistas y medios de todo el mundo como algo que va mucho más allá del simple comentario post-carrera. Según detalla el portal Motorsport, el campeón señaló el manejo inteligente de Colapinto, de una manera que refleja una preocupación real y concreta por el nivel de exigencia que están imponiendo los nuevos integrantes de la parrilla. No fue un cumplido diplomático. No fue la generosidad de un veterano que reconoce el talento de un joven con condescendencia. Fue una señal de alerta genuina de un competidor que sabe exactamente lo que tiene delante. Verstappen también atravesó su propio momento difícil en China. El campeón no pudo completar el 100% del circuito de la manera que él y su equipo esperaban, saliendo antes de la vuelta 50 con problemas que generaron preocupación real dentro de Red Bull Racing. Y ese contexto hace que sus declaraciones sobre Colapinto sean todavía más significativas, porque cuando un piloto que está teniendo dificultades propias decide mencionar a un rival específico, esa mención no es casual. Es una señal de que ese rival está en su cabeza de una manera que ningún otro piloto en ese momento lo está. El hecho de que Verstappen haya pasado de apoyar a Colapinto en algún momento a atacar su competitividad de forma contundente en las declaraciones posteriores al Gran Premio de China, habla de una evolución en la percepción del neerlandés sobre el piloto argentino que es muy reveladora. Al principio, cuando Colapinto era simplemente un debutante simpático con buenos resultados puntuales, era fácil aplaudirlo desde la posición cómoda del dominador indiscutible. Pero cuando ese debutante empieza a aparecer de manera consistente y sus decisiones estratégicas empiezan a complicar la vida de los equipos grandes, la actitud cambia inevitablemente. La repercusión de lo sucedido en China va mucho más allá del resultado de una sola carrera. El portal Motorsport menciona que los jefes de equipo de las principales escuderías están evaluando seriamente el potencial de crecimiento de Colapinto y lo que su rendimiento consistente significa para el mercado de pilotos en el corto y mediano plazo. En la Fórmula 1, los contratos de los pilotos son documentos vivos que se revalorizan o se deprecian carrera a carrera, y Colapinto está revalorizando el suyo de una manera que tiene a muchos equipos grandes muy atentos. La prensa especializada internacional considera que el manejo inteligente demostrado por Colapinto en China es solo el comienzo de una trayectoria que promete mucho más de lo que el mundo del automovilismo ha visto hasta ahora. Y esa perspectiva, viniendo de analistas que llevan décadas cubriendo la Fórmula 1 y que han visto pasar a cientos de pilotos jóvenes con distintos niveles de éxito, tiene un peso específico muy importante que los aficionados latinoamericanos deberían celebrar con la intensidad que el momento merece. Para América Latina, y especialmente para Argentina, lo que está haciendo Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una dimensión que va mucho más allá del deporte. Sale en una región donde el talento en el automovilismo ha existido siempre, pero donde las barreras económicas y estructurales han impedido históricamente que ese talento llegue y se mantenga en la categoría más alta. Ver a un piloto argentino no solo competir, sino genuinamente desafiar a los mejores del mundo es algo de una importancia cultural y deportiva que pocas veces se da en una generación. En las redes sociales, la reacción de los aficionados latinoamericanos fue de una intensidad que pocas noticias de la Fórmula 1 generan en esta región. Los comentarios sobre el rendimiento de Colapinto en China y sobre las declaraciones de Verstappen llenaron todas las plataformas digitales con una velocidad y una emoción que demuestran cuánto representa este piloto para millones de personas. El orgullo regional que genera Colapinto es completamente comparable al que generaron en su momento otros grandes deportistas latinoamericanos que conquistaron el mundo en sus respectivas disciplinas. Muchos usuarios de las redes comentaron que Verstappen está nervioso porque sabe que ya no puede ganar con la misma facilidad de temporadas anteriores. Otros señalaron que la mención directa de Colapinto por parte del campeón es la validación definitiva de que el piloto argentino ya es considerado una amenaza real. Y prácticamente todos coincidieron en que Franco Colapinto, con su manera de pilotear y con su inteligencia táctica, tiene todo lo necesario para llegar muy lejos en la Fórmula 1 durante muchos años. El Gran Premio de China tiene una historia particular en la Fórmula 1 que hace que lo que ocurrió allí con Colapinto sea todavía más significativo. El circuito de Shanghái es uno de los más técnicos y exigentes del calendario. Tiene curvas que castigan brutalmente los errores de cálculo. Tiene rectas largas que amplifican cualquier diferencia aerodinámica entre los coches. Y tiene una gestión de neumáticos que separa a los pilotos que saben leer la carrera de los que simplemente reaccionan a lo que les pasa alrededor. En ese escenario tan exigente y revelador del talento real, Colapinto brilló de una manera que los expertos tardaron en creer lo que estaban viendo. Los datos técnicos de la actuación de Colapinto en China que han sido publicados por los medios especializados son elocuentes por sí solos.
La degradación de sus neumáticos fue significativamente menor que la de varios pilotos en coches teóricamente superiores. Sus tiempos de vuelta en los sectores más técnicos del circuito fueron consistentemente competitivos durante toda la carrera, no solo en las primeras vueltas cuando el coche está más fresco, sino también en las vueltas finales cuando el cansancio físico y el desgaste del material empiezan a cobrar su factura. Eso habla de una calidad de pilotaje que no se improvisa. La reacción del equipo de Colapinto durante la carrera también fue muy reveladora de la confianza que el piloto argentino ha generado dentro de su propia organización en tiempo récord. Las comunicaciones por radio que se escucharon durante el Gran Premio mostraron a un equipo que confía completamente en las decisiones de su piloto en pista, de que le da información precisa y útil sin sobrecargar su cabeza, y que ha desarrollado con Colapinto una dinámica de trabajo perfectamente aceitada y funcional bajo la presión más intensa de la competición real. Esa relación entre piloto y equipo es uno de los aspectos más subestimados del rendimiento en la Fórmula 1 moderna. Los aficionados ven los adelantamientos espectaculares y las estrategias de paradas que resultan decisivas, pero lo que no se ve tan fácilmente es el trabajo invisible que hay detrás. Las cientos de horas de simulador, las reuniones técnicas de análisis de datos, la confianza mutua construida entre el piloto y sus ingenieros durante meses de trabajo conjunto. Todo eso es lo que permite que en el momento de presión máxima, en la vuelta 50 de un gran premio exigente, el piloto tome la decisión correcta casi de manera instintiva. América Latina tiene una historia larga y apasionada con la Fórmula 1 que se remonta a décadas de pilotos extraordinarios que dejaron su marca en la categoría. Cada generación tiene sus referentes. Cada generación tiene sus momentos de gloria que se transmiten de padres a hijos como parte de la identidad deportiva de la región. Y esta generación tiene a Franco Colapinto, un piloto que les demuestra cada carrera que el talento latinoamericano tiene un lugar garantizado en la cima del automovilismo mundial cuando se trabaja con la dedicación y la inteligencia que él demuestra semana a semana. ¿Le piensan que Verstappen tiene razón al preocuparse por la competitividad de pilotos como Colapinto o simplemente está buscando una excusa para justificar sus propias dificultades en China? ¿Consideran que Franco Colapinto tiene las herramientas necesarias para pelear por un puesto en uno de los 3 mejores equipos de la parrilla en el corto o mediano plazo? Déjame sus opiniones completas en los comentarios porque este canal se construye exactamente con lo que ustedes piensan y sienten sobre el automovilismo mundial. Dale like si este análisis te pareció valioso. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. Hasta la próxima.